Bienvenidos a todos, buenas noches a nuestros hermanos de Facebook, a nuestros hermanos de YouTube, depende de donde nos estén mirando. Queremos decirles que pueden compartir este link a sus amigos y o familiares que también quieran mirar la reunión. También queremos anunciarles que en esta reunión, en esta noche, nos va a compartir la palabra de Dios nuestro hermano Sebastián Loureiro, siguiendo la línea de Efesios, en este caso, Efesios 3. Escuchamos una canción y comenzamos así con la reunión. Dios de milagros y amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿qué pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿qué pues nos detendrá? ¿Qué pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿qué pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿qué pues nos detendrá? ¿Qué pues nos detendrá? Ahora sí, bienvenidos a todos nuevamente
de nuevo a los que nos miran desde YouTube o nos miran desde Facebook. Quiero invitarles a que si tienen su Biblia cerca, que la puedan agarrar, que puedan abrirla. Yo la tengo acá al lado mío. Que la puedan abrir en Salmos 46, 1, 2. Quiero compartirles un versículo antes de ver un video que nos habla específicamente para este momento que estamos viviendo. Y dice así, Salmos 46, 1, 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Es algo muy sencillo, muy cortito, que quiero dejarles este pensamiento en esta noche. Ojalá que en esta situación que estamos viviendo, como país, como mundo entero, que Dios sea nuestro amor y nuestra fortaleza. No temamos, porque aunque la tierra sea removida, aunque haya enfermedades, aunque haya problemas económicos, siempre Dios va a ser nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahora vamos a tener un tiempo de alabanza. Los invito a que puedan adorar y puedan alabar a nuestro Dios. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos, y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Muy bien, ahora vamos a tener la oración del hermano Luis Condori por los diferentes motivos que surgen en esta pandemia y también por los diferentes agradecimientos que podemos tener. Luego de esto tenemos la palabra de Dios dirigida por el hermano Sebastián Loureiro de Liniers, que nos va a hablar de Efesios 3. Bueno, Mateos, el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7, nos enseña, nos dice la palabra del Señor, que el que pide, recibe. Nos dice que el que busca, halla. Nos dice su palabra que el que llama se le abrirá. Y con esta consigna, si se quiere, con la seguridad en nuestro corazón, con la convicción en nuestro corazón de esto que dice la palabra del Señor, quiero invitarles a que elevemos una oración por la cual doy gracias al pastor de darme esta oportunidad de poder hacerlo junto a mis hermanos. Oramos, hermanos. En el nombre de Jesús, soberano y buen Padre Celestial, le damos gracias en esta noche, Señor, por poder estar en tu presencia. Te damos gracias, Padre del cielo, por tu palabra que es fiel y verdadera, Señor. En esta noche nos acercamos a ti en plena convicción, Señor, y certeza en nuestro corazón y seguridad, Padre, de que si te pedimos, tú nos darás. De que si llamamos, tú nos vas a abrir. Y si buscamos, vamos a encontrar. Padre, en el nombre de Jesús te ruego, Dios del cielo, en tu gran misericordia, Señor, tú nos bendigas de una manera especial. Hay situaciones
tan particulares que estamos viviendo, la cual, Señor, quiero pedirte, quiero rogarte, que seas tú sustentando la vida de tus hijos, la vida de tus siervos, la vida de hombres, mujeres, valientes y esforzadas que sostienen tu palabra a pesar de las dificultades. Te ruego, Padre, que seas tú sustentando nuestro corazón primeramente, para que no desmaye la fe en nuestras vidas, Señor, y que podamos mantenernos firmes, que podamos mantenernos tomados de tu mano, que podamos mantenernos, Señor, con nuestra cabeza levantada y nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Padre, en el nombre de Jesús te lo ruego. Ten misericordia, Señor. Te ruego, Padre del cielo, que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos ministre. Que no permita, Señor, que el enemigo encuentre una oportunidad, Señor, para avergonzar nuestras vidas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Bendice a tus hijos, bendice a tus siervos, bendice, Señor, a aquellos que se esfuerzan día a día por buscarte, por sostenerse, por guardar su corazón para ti. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has llamado con un llamamiento santo. Te doy gracias, Padre del cielo, porque tú nos has hecho partícipes un día de ese llamamiento precioso. Y hoy estamos aquí en tu iglesia. Y hoy estamos aquí, Señor, buscando tu rostro, llamando las puertas del cielo. Te ruego en el nombre de Jesús que tú bendigas a tus hijos, que tú les sustentes, que tú derrames de tu gracia en sus corazones, que tú los llenes con tu Espíritu Santo, Padre, y que podamos obedecer su guía, Señor, que podamos ser sensibles en tu presencia, Padre del cielo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por esa salvación tan grande que nos has regalado en la persona de tu Hijo, de tu único Hijo, y lo ha hecho en la cruz del Calvario. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, por los que están enfermos. Te ruego, Padre del cielo, para que tú seas sanando, llevándote toda herida, toda llaga, toda infección. Te ruego en el nombre de Jesús, Padre del cielo, por los que están sufriendo en un lecho de dolor, en un lecho de enfermedad. Que lo que es imposible para los hombres y aún para la ciencia en este tiempo, Padre, seas tú haciéndolo posible, Señor. Porque para ti no hay nada difícil, dice tu palabra. Te lo ruego, Dios del cielo, que tengas misericordia y que tu mano de bondad, tu mano cariñosa, Señor, acaricie las heridas de mis hermanos y tú los sanes, Padre, tú los levantes, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo pido. Ten misericordia. Guárdanos en el hueco de tu mano. Guárdanos, Señor, como dice tu palabra, la gallina guarda sus polluelos. Guarda a tus hijos, a tus siervos, te ruego, Dios mío, que nos des, Dios mío, el privilegio de poder andar, la fortaleza y la sabiduría de poder caminar, de guardar nuestra senda conforme a tu palabra, bajo la luz de tu palabra, bajo la sombra del Altísimo. En el nombre de Jesús te ruego por tu iglesia, te ruego por tus hijos, Señor, para que seas tú, aún en estos tiempos, Señor, de dificultades económicas, proveyendo para que tu nombre sea glorificado en cada una de sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Dios del cielo, por las actividades que se llevan adelante, Señor, en este tiempo tan especial. Padre, te ruego que seas tú brindando todas las cosas necesarias para que tu iglesia, Señor, pueda trabajar y pueda ser la sal y la luz que en este tiempo, en este siglo, Señor, nos toca vivir, en esta generación a la cual pertenecemos. Que tú le des a tu iglesia, Señor, suelte los recursos, Padre Santo, para que tu iglesia pueda trabajar y dar testimonio de que tú vives, de que tú reinas por los siglos de los siglos. Te ruego en el nombre de Jesús, Padre del cielo, que obres con poder, con autoridad, con tu Espíritu Santo, Dios mío, en cada uno de tus hijos, Señor, aquellos que han sido llamados, Padre del cielo, con un propósito. Aquellos a los cuales tú les has dado dones,
aquellos a los cuales tú te has fijado y quieres derramar en ellos un don especial y un propósito especial. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú bendigas a tus siervos, que bendigas, Señor, a las hermanas que disponen sus manos, disponen de su economía, disponen sus vidas para servirte, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, te ruego, Señor, que tú bendigas esta reunión de oración y que cada uno de mis hermanos, Señor, puedan ser un motivo de bendición a donde quiera que nos encontremos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Que así sea. Gracias, hermanos, por darnos esta oportunidad y que el Señor les continúe bendiciendo. Iglesia de Vicente López, qué placer poder compartir con ustedes en esta oportunidad. Espero la cuarentena no los esté maltratando, espero no la estén sufriendo, espero que estén respetando las normas de quedarse en casa, salvo que tengan cuestiones laborales que hacer, que los obligue, pero espero que estén pasando un buen momento ahora en la cuarentena. Aprovecho y les cuento, nosotros en casa la estamos respetando a rajatabla, yo trabajando mucho desde acá, desde casa, Gerald trabajando mucho como docente, trabaja a primera hora y a última hora como docente en la universidad y durante el día docente de las nenas en el colegio con las clases por Zoom, haciendo tarea, enseñando a sumar, a leer, así que los dos trabajando mucho, así que casi que se nos pasa desapercibida la cuarentena en cuanto a lo que tiene que ver con la iglesia. Estamos con las clases de la escuela bíblica por Zoom, el discipulado por Zoom, así que adaptándonos a las realidades que nos toca vivir. Quiero agradecerles esta invitación. Originalmente cuando me invitaron no había pandemia, o por lo menos no había cuarentena, así que íbamos a estar allá. Podíamos aprovechar la oportunidad para mostrarles la panza de Gerald, que está embarazada ya de 6 meses, le pregunto por si acaso. Así veían, es un varón, un hincha de Vélez, cholo querido, porque se adapta al resto de la familia. Estimo que la próxima vez que nos veamos, ya para cuando se corte la pandemia, empezaremos nosotros con la cuarentena propia del nacimiento, así que estimo que faltan unas cuantas semanas y unos cuantos meses para que nos podamos ver ahí en la iglesia, pero Dios mediante será ya presentando a el Benjamín, y esto no significa que sea el nombre, al más chiquitito de la familia. Gracias de vuelta por la invitación, gracias también Carlos y Liliana, que se acaban de llevar a las nenas a dar una vuelta para que podamos hacer el video sin ruidos y sin tanto problema. La cita que tenemos para hoy, entiendo vienen estudiando el libro de Efesios, aprovecho para ver los distintos videos que van subiendo, vienen estudiando el libro de Efesios y el capítulo que nos toca el día de hoy es, o la noche de hoy para ustedes, es Efesios 3. Así que voy a aprovechar que tengo secretaria y como la letra de la Biblia cada día se me hace más chiquitita, le pido a Gerald que me ayude con la lectura del 1 al 13. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria.
Debería haberles dicho antes de leer el capítulo 3, se divide en dos partes. La primera parte, que si uno las leyera individualmente, parecieran inconexas. En primer lugar, habla del misterio, que es lo que leyó recién Jerry. Y en segundo lugar, tiene una oración, que es la oración de Pablo. Con respecto al misterio, que es estos primeros 13 versículos que acabamos de leer, Pablo empieza diciendo: yo prisionero por los gentiles, por ellos justamente. Y no es que Pablo le está reclamando: estoy preso por culpa de ustedes, sino todo lo contrario. Ahora, a medida que vayamos leyendo, vamos a ver que es todo lo contrario. Pablo estaba contento de estar prisionero por esta causa. Y Pablo entra en un tema que es el misterio. Miren, la palabra misterio, dependiendo de las versiones, en el original aparece 27 veces en la Biblia. 20 de las 27 veces las dice el apóstol Pablo. 10 de esas 20 veces lo dice en Efesios. Y 4 de esas veces es en el capítulo 3. Es este párrafo que acabamos de leer. El misterio, el misterio, el misterio. Ahora, cuando hablamos de misterio, cuando Pablo habla de misterio, no se está refiriendo a algo enigmático, ni a algo mágico, ni nada por el estilo. No es una película misteriosa. No. Cuando la Biblia habla de misterio, se refiere a una verdad que antes estaba oculta, estaba velada, como si tuvieran los ojos tapados, ¿no? Como ahí cuando en Lucas 24 dice que tenían los ojos velados. Bueno, una verdad que estaba velada para la gente y que ahora es visible. Entonces, ¿cuál era ese misterio? ¿A qué se refería Pablo con misterio? Miren, el apóstol Pablo posiblemente sea la persona que más menciona del misterio, porque él tenía un gran conocimiento del Antiguo Testamento y ahora era guiado por el Espíritu Santo para escribir estas cartas. Entonces él se le iban revelando los distintos misterios. Y el misterio de lo que habla acá, justamente fíjense que el versículo 3, si no me equivoco, dice: es esto que antes les he escrito. Es el capítulo 2. Y es que los gentiles puedan ser salvos, que puedan ser salvos por gracia. Justamente, ¿a qué se refiere Pablo con el misterio? Fíjense, venían leyendo en el capítulo 2, ser salvos por gracia, no por obras, la misericordia de Dios. Y en el versículo 6, ahora fíjense, en el capítulo 3, 4 y 5, habla del misterio. Pero ahora en el capítulo 6 dice que ese misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el misterio. A eso se refiere Pablo cuando habla del misterio. Ahora, ¿qué enseñanza podemos sacar nosotros 2000 años después acerca de este misterio? Porque para nosotros, la verdad, no es tan misterioso esto. Para nosotros es algo que está revelado. Es algo que nosotros sabemos. Nosotros no somos judíos, o la gran mayoría de los que estén mirando este video posiblemente no sean judíos y sean hijos de Dios. Entonces nosotros somos justamente beneficiarios de este misterio. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de este misterio? Miren, a Pablo reflexionar en este misterio lo lleva a sacar unas conclusiones. En primer lugar está el versículo 8. Reflexionar en este misterio a Pablo lo lleva a la humildad. Él dice: a mí que soy el más pequeño de todos los santos. Pablo, cuando mira a un Dios que es tan grande, que no se habían dado cuenta, es más, los judíos pensaban que Dios era no solamente Dios del pueblo judío, y ahí se les empiezan a abrir los ojos y empiezan a ver que en Génesis 12 o en Génesis 15, cuando se hace el pacto con Abraham, ya desde aquel entonces se hablaban de que por él iban a ser santas todas las naciones. Entonces a Pablo se le empieza a abrir el conocimiento y se dan cuenta que Dios, que ellos pensaban que era grande solo para los judíos, ahora en realidad era mucho más grande. Y tomar dimensión de un Dios mucho más grande nos hace a nosotros mucho más chicos. Entonces reflexionar en esto a Pablo lo lleva a la humildad, en decir: yo soy el más pequeño de todos, y nosotros podemos llegar a esa misma conclusión. Ahora, la segunda conclusión a la que Pablo llega es a la necesidad de anunciar este misterio y de evangelizar. Fíjense cómo dice el versículo 8, dice:
Anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. Anunciarlas. Fíjense el versículo 9. Aclarar el misterio escondido. Fíjense el versículo 10. Dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Fíjense que en el versículo 11 termina diciendo que al fin y al cabo todo esto era conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Al fin y al cabo, a Pablo reflexionar en esto lo lleva a la conclusión de que Dios es más grande de lo que pensamos, que nosotros, por ende, somos más chiquitos de lo que pensamos, y lo lleva a reflexionar en la necesidad de comunicar esto, de llevar a otros esto. Y esto nosotros debemos aprender de ahí. En el primer versículo decíamos que Pablo empieza diciendo que era prisionero de los gentiles, y fíjense que termina en el versículo 13 de esto que acabamos de leer, que dice: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Termina diciendo, miren, a partir de esto, de ver que Dios es tan grande y de que es necesario comunicarlo, las tribulaciones que conté en el versículo 1, para mí son una gloria. Porque yo estoy preso por predicar esto. Y nosotros también podemos aprender de eso, de las tribulaciones que tenemos por Cristo. No de tribulaciones que alguna prueba que pueda estar pasando a algunos, sino las tribulaciones que podamos tener por Cristo. No son nada cuando las comparamos con un Dios que es tan grande, con nosotros que somos tan chicos, y la necesidad de comunicarlo. Pasamos a la segunda parte del capítulo. La segunda parte del capítulo tiene lo que decíamos, la oración. Algunos piensan que es la oración más excelsa del apóstol Pablo en las distintas cartas. Algunos dicen que es de las citas más hermosas que tiene la Biblia. He leído de las dos cosas. Miren, esas dos cuestiones son opiniones. Lo que es cierto es que es la segunda oración del apóstol Pablo en la carta de Efesios. La anterior la deben haber visto hace un par de semanas. Está en el capítulo 1, si no me equivoco, del 15 o 16 en adelante. Y esta oración, las dos oraciones tienen que ver, tienen relación. En la primera oración, el apóstol Pablo pide sabiduría para entender el poder de Dios, para entender el poder con el que ellos cuentan. Y en esta oración, el apóstol Pablo está orando y pide acerca de cómo poner esa sabiduría en práctica. Ese poder, cómo llevarlo a la práctica. Leemos, me acompañan, leo yo ahora. Capítulo 3, versículo 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda nuestra familia en los cielos y en la tierra. Fíjense, primeramente, empieza con por esta causa. Por esta causa, por lo que acabamos de ver recién. Por el misterio que acaba de ser revelado. Por ver a un Dios tan grande. Por esta causa, a Pablo lo lleva a doblar las rodillas. Y fíjense cómo en el versículo 14 y 15, el apóstol Pablo busca un equilibrio justo. Porque por un lado dice, doblo mis rodillas, el Señor de los cielos, reverencia. Pero por otro lado habla de el padre de familia y habla de en la tierra. Entonces, ¿qué es la cercanía? El apóstol Pablo busca esa cercanía constante cuando ora. De orar con reverencia, pero al mismo tiempo orar con cercanía. Ninguno de los dos extremos son buenos de por sí. Fíjense que también hacía lo mismo Jesús cuando decía, Padre nuestro, cercanía, que estás en los cielos, reverencia. Siempre buscar el equilibrio cuando oramos. Versículo 16 al 19. Le pido a mi secretaria. Para que os dé, conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjense en estos versículos que tienen como si fueran muchas comas, entonces uno no termina de encontrar bien qué está pidiendo, hay que leerlo lentamente. Hay
4 peticiones que el apóstol Pablo hace. Y las 4 peticiones son progresivas, o sea, una vez que se consiguió una, se puede pasar a la siguiente. La primera petición que hace el apóstol Pablo ante todo este escenario y este contexto que acabamos de contar es ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Y a mí me llamó la atención cuando leí esto, porque uno está acostumbrado, yo por lo menos, a tener oraciones que oran más por el hombre exterior. Oramos por, en Liniers, Neftalí que tiene cáncer, Leonarda que está internada, Beto que tiene un problema en el pulmón, o lo que fuere. Ahora, la realidad es, Gerald me dice que no es el pulmón, pero por si lo ve Moni, no es el pulmón. Oramos generalmente por las cuestiones más visibles, por la enfermedad. Ahora, no sé si les pasó a ustedes alguna vez de tener que orar por alguien que no para de empeorar. Entonces uno dice, tenés que hacer la oración conforme a la voluntad de Dios y al mismo tiempo llevarle a Dios los pensamientos que tenés vos y los sentimientos que tenés vos en tu corazón, llevárselo a Dios. Entonces decís, che, tengo que orar por este enfermo y la verdad que no para de empeorar. Entonces, ¿qué hago? ¿Oro para que Dios le corte esta agonía? Si oro para que le corte esta agonía y muera, ¿significa que no tengo fe en el poder de Dios? Capaz que Dios lo está llevando al extremo para después sanarlo y mostrar un milagro. Entonces, yo me he encontrado con esta dicotomía de cómo orar. ¿Y cómo tengo que orar para que mi oración esté conforme a la voluntad de Dios? Y la verdad que acá encuentra uno que una manera de orar conforme a la voluntad de Dios es orar no por la enfermedad, sino por la persona. No importa qué pase con la enfermedad. Yo oro por la persona, por su espíritu, para que Dios la fortalezca, para que Dios la acompañe. Oro por el hombre interior y no por lo exterior o por alguna enfermedad que pueda tener. Dice el Salmo 138:3, clamé y me respondiste, me diste vigor en el alma. No le respondió lo que estaba pidiendo originalmente, pero le dio vigor en el alma, que es igual de efectivo que si hubieran respondido con lo que le estaba pidiendo. Bueno, así oraba Pablo. Oraba por el hombre interior, para que seamos, y oremos nosotros, para que seamos fortalecidos en el hombre interior. La segunda petición aparece en el versículo 17 y dice, que habite Cristo en nuestros corazones. Una vez que somos fortalecidos en el hombre interior, habita Cristo en nuestros corazones. Acá se puede llegar a tomar una interpretación que uno piensa, pero pará, ¿cómo que habite Cristo en nuestros corazones? ¿No habita el Espíritu Santo ya? ¿No es eso suficiente? Acá radica en el verbo original de habitar. Cuando habla de habitar, no se refiere a un habitar de estar y nada más. Se refiere a un habitar de estar cómodo. Miren, les voy a dar un ejemplo. Cuando nos casamos con Sherry, hace más de 10 años, nos fuimos a vivir a un departamento prestado. Era un departamento a estrenar, pero que era prestado. Entonces, entre que era prestado, no era nuestro, y estaba a estrenar, había que cuidarlo mucho, nosotros vivíamos, o sea, nunca sacamos las cosas de la caja. Sacamos la ropa, pero vivíamos en cajas. Entonces, las cosas estaban listas como para que en cualquier momento sucediera algo, una mudanza, y nos pudiéramos llevar todas. Porque si bien vivíamos ahí, no vivíamos ahí, o sabíamos que era una vivencia totalmente temporal. De hecho, yo creo que lo único que terminamos poniendo fueron cortinas, pero al principio, como no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar, pusimos papeles en las ventanas para que no entre sol. Entonces entrabas y vos veías papeles en las ventanas, todo tapado, y la verdad que ya eso no era demasiado, así que terminamos comprando las cortinas. Pero fue un habitar totalmente temporal. Y cuando ya después compramos esta casa, que es donde estamos ahora, ahí sí ya nos pusimos cómodos. Ahí sí ya dijimos, quiero tener las cortinas definitivas, las lámparas definitivas y no la lamparita colgando. Ahora sí, estamos en casa. Bueno, así es como tiene que habitar Cristo, como en casa. No como un inquilino, sino como alguien que es propietario, como alguien que se siente cómodo en ese lugar. La tercera petición que hace es en el versículo 18 y dice que seáis plenamente capaces de comprender el amor de Dios. Que seáis plenamente capaces de comprender el amor de Dios, porque
Una vez que fuimos fortalecidos en el hombre interior y que habita Cristo, entonces ahí somos capaces de comprender plenamente el amor de Dios. Y acá de vuelta, el kit de la cuestión está en la palabra comprender. ¿Por qué? Porque yo puedo entender que, me lo anoté acá porque no me lo acuerdo, energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, la fórmula que escribía Einstein en el pizarrón sacando la lengua. Ahora, yo sé la teoría, yo sé la formulita y sé la conclusión final. Cuando habla de comprender el amor de Dios, se refiere a una comprensión completa. Es como si comprendiéramos nosotros la fórmula completa de la relatividad. Es como si comprendiéramos todo. Así tenemos que comprender nosotros el amor de Dios. Es por eso que Pablo usa todas las unidades de medida, dice la longitud, la anchura, la profundidad, todo, que podamos comprenderlo plenamente. Y la cuarta petición que hace el apóstol Pablo, dice en el versículo 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Miren, cuando ocurran progresivamente, que seamos fortalecidos en el hombre interior, que Cristo habite y que podamos nosotros conocer plenamente, recién ahí es que vamos a ser llenos de toda plenitud de Dios. Y esto significa ser dominados por la plenitud de Dios. Pablo cierra el capítulo con una doxología que va a leer Gerald, que tiene que ver con el versículo 20 y 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo cierra con una doxología, con una alabanza a Dios, y esta doxología tiene algo que nos gusta y lo tenemos bien presente, más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Siempre hacemos eco en esa frase. Puede actuar más abundantemente. Vos pedís algo, si Cristo puede dar más, Dios puede dar más. Hay respuestas que puede dar Dios que ni siquiera nos entran en la mente. Ese es el Dios que tenemos. Todo lo anterior intentó poner en palabras, y acá es como que Pablo va cerrando esta oración diciendo, bueno, todo lo que acabo de intentar describir, sí, bueno, ni siquiera en palabras entra lo grande que es Dios. El Dios que era de Pablo, y el Dios que es mío, y el Dios que es tuyo también. Ahora, hay una frase más que quizás sí pasa más desapercibida, porque nos gusta decir del poder que tiene Dios, pero fíjense que también dice, según el poder que actúa en nosotros. De manera que ese poder, que Dios lo tiene y es inmenso y no nos entra y no lo podemos entender, depende de cómo vos te dejes usar por Dios y cómo vos te dejes dominar por Dios, va a actuar ese poder. Según ese poder, según cómo fortalezca nuestro hombre interior, según cómo Cristo habite en nosotros, según cómo seamos capaces de comprender su amor y según cómo seamos llenos de la plenitud de Cristo. Y a Él sea la gloria en la iglesia. Y la iglesia somos todos nosotros. Vos sos iglesia, yo soy iglesia, porque la iglesia no es el templo, y esta pandemia lo demuestra. El templo puede estar cerrado, la iglesia continúa abierta. A Él sea la gloria en la iglesia. Para cerrar, pienso en mis oraciones. Y muchas veces en mis oraciones duran minutos, y comparo esto, y la verdad que uno puede leer estos 7 versículos, ¿en cuánto? 10, 15 segundos. Yo capaz que oro minutos y no digo nada, y Pablo en tan poco puede decir tanto. Que seamos capaces de abrir nuestros corazones a Dios y en pocas palabras, con nuestros sentimientos, decirle lo que tenemos dentro y reconocerle a Él lo grande que es, lo chiquito que somos nosotros, y pedirle correctamente. Al fin y al cabo, no se olviden que el poder que Él tiene y que acabamos de ver
depende de cómo lo dejemos actuar nosotros a Él en nuestras vidas. Ojalá puedas aprovechar esta pandemia y después de la pandemia para dejarte dominar por Él, para dejar que fortalezca tu hombre interior, para dejar que habite dentro tuyo, para comprender el amor de Dios que es inigualable y para poder también ser llenos de su plenitud. A Él sea la gloria y que eso sea en beneficio de toda la iglesia. Te mando un beso. Chau, chau. Le damos gracias a Sebastián por esta palabra que Dios puso en su corazón, que se dispuso a hablarnos. Ojalá que la podamos poner en práctica y que podamos tomar de ella lo mejor para nuestras vidas. Queremos recordarles, antes de irnos, que el domingo 10:30 tenemos la reunión y el mensaje. Buenas noches y bendiciones.